La obligación de sonreír. La ciudad se vestía de luces como si la alegría fuera un acuerdo previo. Vidrieras encendidas, música repetida, frases que decían felices fiestas antes de preguntar cómo estaba alguien. Diciembre tenía esa costumbre, llegar cargado de expectativas, como si el calendario pudiera ordenar el ánimo por decreto. Ella caminaba entre todo eso con una sonrisa aprendida, no falsa, ensayada, una que había perfeccionado con los años para no incomodar. Sonreír en diciembre era casi un reflejo, como abrigarse cuando baja la temperatura. Nadie preguntaba si hacía frío de verdad. En su casa, los adornos estaban guardados en una caja que no abría. No por tristeza explícita, sino por cansancio. El cansancio de explicar. El cansancio de sostener una emoción que no estaba. Había aprendido que decir «no tengo ganas» en estas fechas sonaba a falta grave, como si la alegría fuera una materia obligatoria. Los mensajes empezaban a llegar temprano. Invitaciones, planes, emojis brillantes. Ella los leía uno por uno, apoyada en la cocina, con una taza de algo caliente entre las manos. Respondía con palabras amables, sin comprometerse del todo. «Vemos, te aviso, qué lindo». Frases colchón, pensadas para amortiguar expectativas ajenas. No era tristeza lo que sentía, tampoco felicidad. Era una especie de neutralidad pesada, como un día nublado que no termina de llover. El cuerpo estaba presente, pero el ánimo no acompañaba el entusiasmo general. Y eso, en diciembre, parecía no estar permitido. Se miró en el reflejo oscuro del microondas. La sonrisa volvió sola, automática. Le sostuvo la mirada a esa versión suya unos segundos más de lo habitual y pensó en lo mucho que había practicado ese gesto. Sonreír para no explicar. Sonreír para no preocupar. Sonreír para pasar. Apoyó la espalda contra la mesada y dejó que la sonrisa se desarmara. Solo ahí, en ese espacio sin testigos, el rostro descansó. No había música, no había luces, no había frases felices flotando en el aire. Y por primera vez en días, se permitió una idea incómoda, casi prohibida. Tal vez esta noche no pedía alegría. Tal vez solo pedía verdad. Capítulo 2. El cansancio emocional. No era solo diciembre. Eso lo entendió después. El cansancio no venía únicamente de las fechas, sino de todo lo que se acumulaba antes y que diciembre hacía visible. Como si el final del año encendiera una luz fuerte sobre cosas que habían quedado sin resolver. El cuerpo se despertaba cansado, incluso después de dormir. No era un cansancio físico, sino uno más hondo, que se alojaba en los hombros y en el pecho. Un cansancio de sostener versiones de sí misma, de responder preguntas que nadie terminaba de hacer, de cumplir con ritmos que no le pertenecían del todo. Mientras afuera la gente hablaba de balances y cierres, ella sentía que no había nada que cerrar. Algunas cosas seguían abiertas, respirando lento, esperando atención. Y eso era agotador. No poder poner punto final, no poder resumirse en una frase optimista. Evitaba ciertos llamados, no por falta de cariño, sino por falta de energía. Sabía que del otro lado habría entusiasmo, planes, risas anticipadas. Sabía también que tendría que explicar por qué no se sentía igual. Y explicar requería fuerzas que no tenía. Preparó algo simple para comer y se sentó sola a la mesa. El silencio no era incómodo, era necesario. Cada movimiento era lento, deliberado, como si el cuerpo pidiera bajar la velocidad del mundo. Afuera pasaban autos cargados de regalos. Adentro, el tiempo parecía estirarse. Pensó en la palabra agotamiento y se dio cuenta de que siempre la había asociado al trabajo, al esfuerzo visible, nunca a las emociones, nunca a esa tarea invisible de estar bien para otros, de acompañar, de no preocupar, de sostener climas. Se levantó y abrió una ventana. Entró aire tibio, mezclado con ruidos lejanos. Cerró los ojos unos segundos. No pidió sentirse mejor,
no pidió alegría. Solo pidió no exigirse más de lo que podía dar. Y en ese gesto pequeño, casi imperceptible, algo se aflojó. No fue alivio, fue permiso. El permiso de reconocer que estaba cansada. Y que ese cansancio también merecía cuidado. Capítulo 3. Permitirse no celebrar. La decisión no llegó como un acto de rebeldía, sino como un suspiro largo. No celebrar no era una postura contra nadie. No era tristeza declarada ni enojo con el mundo. Era simplemente escuchar el propio límite y respetarlo. Durante años había confundido presencia con esfuerzo. Estar era ir, cumplir, aparecer, aunque por dentro algo se desordenara. Esa noche, en cambio, decidió quedarse. No porque no tuviera a dónde ir, sino porque necesitaba no exigirse más. Necesitaba que la noche fuera liviana. Apagó algunas luces, dejó otras encendidas, las suficientes para no sentirse a oscuras del todo. Preparó una comida sencilla, sin mantel especial, sin platos heredados, sin rituales que pesaran más que el hambre. Comió despacio, escuchando el ruido mínimo de la casa. El refrigerador, un reloj lejano, su propia respiración. El teléfono vibró varias veces. Mensajes que preguntaban, que insistían, que suponían. Lo miró desde lejos, como se mira algo que todavía no se puede tocar. No contestar no era desamor, era cuidado. Sabía que explicarse iba a abrir una conversación larga, y esa noche no tenía palabras de sobra. Se sentó en el sillón con una manta liviana sobre las piernas. Afuera, los fuegos artificiales empezaban a sonar antes de tiempo, como si la alegría tuviera miedo de llegar tarde. Ella cerró los ojos. Dejó que el ruido pasara por encima sin entrarle del todo. No sintió envidia, sintió distancia y alivio. Por primera vez, no se pidió estar a la altura de la fecha. No intentó convencerse de nada. No buscó razones válidas para justificar su elección. Permitirse no celebrar fue eso, no tener que explicarse ni siquiera a sí misma. En ese espacio sin exigencias, algo se acomodó. No fue felicidad, fue coherencia. Una calma discreta que no necesitaba ser compartida. Entendió que cuidar la propia verdad también era una forma de estar presente, aunque nadie más lo viera. Esa noche no tuvo brindis ni abrazos, pero tuvo algo que hacía tiempo no se regalaba: la tranquilidad de no traicionarse.